Qué bueno que es en este momento poder acercarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una luz que ilumina en el medio de tanta oscuridad. La palabra de Dios trae claridad a la mente. La palabra de Dios, dice el Salmo 19, habla de un montón de cosas que hace en nuestra vida. Cambia esas actitudes que nosotros no podríamos cambiar por nosotros mismos. La fuerza de voluntad está limitada a nuestra propia humanidad y debilidad. La palabra de Dios es la que puede ordenar nuestros caminos, nuestra vida, nuestros pensamientos. Una de las cosas que dice el Salmo 19 es que es más dulce que la miel recién extraída del panal, y dice que es más valiosa que el oro, pero el oro más puro. Y también dice que una de las cosas que hace la palabra de Dios es iluminar nuestra visión de la vida. Y también otra de las cosas que hace la palabra de Dios es hacer sabios a la gente sencilla. Yo te invito a que juntos vayamos a la palabra de Dios. Estamos revisando las historias que contó Jesús. Jesús no contó historias porque no tenía nada que hacer. Las contó para que entendamos misterios escondidos desde que el planeta Tierra está en su lugar, desde que Dios creó todas las cosas. Y estamos hablando de estas historias que contó Jesús, que son para nosotros, pero principalmente estas historias que contó hablando de su regreso a la tierra. Estuvimos hablando de esa historia que él contó, ¿recuerdan? De la cena de bodas, y entendimos de que uno tiene que prepararse para esa invitación. También estuvimos charlando acerca de esta historia que contó Jesús como respuesta a lo que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué cosas van a pasar para que sepamos que ya es el fin? Y Jesús describe un montón de eventos, algunos de los cuales ya estamos empezando a vivir, en Mateo 24. Terminado Mateo 24, en que Jesús vuelve a insistir que tenemos que estar atentos, alertas, despiertos, porque no sabemos el día ni la hora en que Jesús va a volver a la tierra. Cuenta esta historia que veíamos la semana anterior. Esta historia que también tiene que ver con una boda y con ese cotejo que iba a recibir al novio. ¿Se acuerdan? 5 chicas eran prudentes y juntos con las lámparas llevaron el aceite, que era el combustible, y otras 5 que eran imprudentes. Pegadito a esa historia, Jesús cuenta una historia que es conocida como la parábola de los talentos. Yo le quiero poner otro título, quizás lo hayas escuchado en alguna canción. Yo te avisé y vos no me escuchaste. ¿Escuchaste alguna vez alguna canción que dice eso? Jesús nos está contando historias para que nosotros reaccionemos y nos preparemos para el evento más importante de todos los tiempos, que es su regreso. Y en esta historia se conoce por la parábola de los talentos, porque precisamente había una medida de peso que se llamaba talento. Esta medida de peso eran 40 kilogramos nuestros, pero también era una medida de cambio. Uno cuando lee en el Antiguo Testamento, en la Biblia y en escritos de aquella época, el talento era un peso de plata, ¿sí? Muchas veces eran monedas de plata que se pesaban en una medida que era un talento. Entonces es algo interesante. Esta historia se puede traducir como la parábola de los talentos, pero tiene que ver con un dinero, un capital que un señor le deja a sus servidores, a sus empleados, a sus siervos, para que lo administren. Es interesante porque el talento, de lo cual nosotros conocemos como, por ejemplo, la capacidad que tienen las personas para hacer alguna actividad o desarrollar una profesión, un oficio o algo artístico que los distingue, ¿por qué esta palabra talento está relacionada también con este peso específico y este valor que tenían los antiguos para medir esta moneda que no se devaluaba? Es que precisamente el talento es un regalo que Dios nos da a todos los seres humanos, toda persona, más allá de las limitaciones que tenga, físicas, económicas, intelectuales. Todos tenemos capacidades.
Todos tenemos un talento, todos tenemos virtudes, todos tenemos cierta facilidad para hacer algo que tiene que ver con la misión para la cual Dios nos ha creado. Es interesante que conozcamos esto. ¿Qué te parece si ahora vamos a esta historia que nos contó Jesús? Me tomo este matecito, ¿estás preparado? Así que yo le puse por título, yo te avisé y vos no me escuchaste. Capítulo 24 de Mateo, versículo 14, lo voy a leer. Hice una impresión de una versión de la Biblia que lo explica de una forma más sencilla y entendible. Dice así: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Así que reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El segundo, que había recibido 2 bolsas de plata, también las invirtió y logró ganar con su trabajo 2 bolsas más. Pero el siervo que había recibido 1 sola bolsa de plata hizo un hoyo en la tierra y lo escondió ahí, escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado los 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: amo, señor, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios y le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó después el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre muy severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Así que tenía miedo de perder su dinero, entonces lo escondí en la tierra. Mire, acá está su dinero, se lo doy de vuelta. Pero el amo respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que yo cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! Pareciera que todas las historias que contó Jesús acerca de estas parábolas que tienen que ver con su carácter, que tienen que ver con el amor del Padre, como la del Hijo Pródigo, que tiene que ver con el buen samaritano, parece como que todas están llenas de misericordia y nos muestran ese carácter de Dios de bondad. Pero pareciera que cuando Jesús empieza a contar las historias que tienen que ver con su regreso, se lo ve a Dios un poco más exigente y severo. Y quiero decirte algo: Dios es bueno, nunca va a dejar de serlo, pero eso no quita de que Él nos avisó y quizás nosotros no hemos escuchado. Estamos en una época donde a Dios lo ponemos a la altura nuestra y creemos que nuestros reclamos o lo que pensamos de Él, o decir, bueno, si Él un día me pide cuenta, yo le voy a decir, mirá la situación, y es como que yo voy a poder poner excusas
a mi irresponsabilidad frente a Dios. Quiero que entiendas esto. Esta historia que cuenta de un señor que se va a un largo viaje y que le deja encargado cosas a sus sirvientes, el que se va es Jesús. Jesús empezó a decirle a los discípulos, en estos momentos donde él estaba contando esta historia, yo me tengo que ir. En San Juan 14 dice, me voy a prepararles un lugar, pero voy a volver. Así que el que está hablando, Jesús cuando habla del Señor está hablando de él mismo. Cuando está hablando de sus servidores, le está hablando a aquellos que tratamos de administrar las cosas que Dios nos da. Y cuando habla de que Él regresa y que a algunos premia y a otros castiga, tiene que ver con su vuelta a la tierra. Y pareciera como que ese Jesús que fue tan tierno cuando vino acá a la tierra, que dio la vida por nosotros, que perdonó, que puso la otra mejilla, que no condenó y que vino a mostrar el amor de Dios, parece que cuando vuelva a la segunda venida, sí va a ser exigente y sí va a ser severo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús al anticiparnos de este tiempo nos habla de que va a venir con más firmeza Dios? Dios no deja de ser bueno. A veces, como seres humanos, estamos acostumbrados a que cuando algo se nos perdona y se nos vuelve a perdonar y se nos da tiempo, nos acostumbramos a abusar de los regalos que Dios nos da. Como a abusar de su gracia. Como a decir, bueno, más misericordia de Dios. Jesús contó muchas veces de que muchos servidores no se van a preparar para su regreso y van a decir, total, el Señor está tardando, no va a venir nunca, todavía no va a venir. Y Jesús va a venir justo en el día en que ellos no esperan. Así que quiero que entiendas, y lo dijimos en ocasiones anteriores, Jesús vino como el Cordero de Dios. Vino como alguien manso y humilde a entregarse en sacrificio por nosotros. Cuando entendemos ese sacrificio, tenemos que entender que cuando Él vuelva no va a venir como un corderito manso, sino que va a rugir como un león. Va a venir a juzgar a las naciones. Y como juez justo no va a pasar por alto tantos favores que nos hizo y que quizás no supimos aprovechar. Vamos rápidamente a entender esta historia. Es muy interesante que el Señor, antes de irse, le reparte a sus servidores de acuerdo a su capacidad. Y la primera pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿y a vos qué te dio el Señor? Cuando el Señor cuenta de que Él repartió estas bolsas de dinero, de plata, de talentos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y a vos qué te dio el Señor? Siempre estamos muy pendientes de lo que Dios le dio a otros. Yo sé que a mí no me van a pedir cuenta por lo que hice con los $2 millones, porque no tengo ni uno, ni medio, ni el 10%, ni mucho menos que eso. No me van a pedir cuenta por lo que le dio a otro. Yo tengo que rendir cuenta por lo que hice con lo poco o lo mucho que Dios me dio. Ahora, yo te invito a que hagamos un inventario. Si tenés algo para tomar nota, yo quiero que hagas un inventario. ¿Tenés salud? ¿Tenés capacidades? Capacidades que a lo mejor desarrollaste por lo que estudiaste, por tu profesión, por experiencias. Muchas veces Dios nos regala cosas que tuvieron que ver con experiencias a veces difíciles que pasamos y que es un capital que tenemos en nuestro corazón. ¿Tenés oportunidades? Hay mucha gente que por la parte del mundo donde nació no tiene tantas oportunidades como las que vos y yo tenemos. Es más, si hoy abrís una canilla y sale agua, si tenés luz eléctrica, si hoy te vas a acostar y en tu cama es una cama que tiene un colchón y tiene algo que la sostenga y no estás durmiendo en el piso, significa que formás parte de una de las personas que en este planeta tiene demasiado. Hay mucha gente que no tiene agua para tomar, que no tiene algo para vestir. ¿Tenés familia? ¿Tenés alguien que te quiera, por más grande o chiquita que sea tu familia? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? ¿Cuántas cosas materiales nos ha dado Dios? Y a veces pensamos que es todo para nosotros mismos, que todo lo que tengo es para mí, que todo es para que yo me sienta bien y la pase lo mejor posible todo el tiempo de vida que Dios me da. Ahora, ¿qué te dio Dios a vos? Porque aparte de todas esas cosas, Dios te dio cosas espirituales. La Biblia habla de que cuando hemos creído en Jesús, el Espíritu de Dios nos regala dones, que son dones regalos.
Los dones espirituales son capacidades, funciones que Dios nos da para que la pongamos al servicio de Él y al servicio de los demás. Esta cuarentena debe hacernos preguntar, ¿qué me diste, Señor? ¿Qué sería que se despertaran talentos, capacidades, dones que quizás jamás he descubierto que Dios me ha dado, porque quizás no me he tomado el trabajo de probar, de activar mi fe para decir, a ver, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cuántos talentos y capacidades y dones se descubren cuando uno empieza a amar al prójimo y a ver qué puede hacer por el otro? Empiezan a salir cosas que a veces uno no sabía que tenía. Pero sobre todas esas cosas, hay algo más que también tenemos que poner en el inventario. ¿Sabes qué es? Tiempo. Sabes que tu tiempo es tu vida. Y el tiempo es parte de esta riqueza que Dios nos dio para administrar. Dice 1 Corintios 2:12, que no tenemos la forma de pensar el espíritu de este mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, para que Dios nos revele, nos enseñe todo lo que Él nos ha concedido. Quizás sos más rico de lo que pensabas. Quizás tenés mucho más de lo que hasta el día de hoy te diste cuenta. Y por todo eso que Dios nos dio, tenemos que rendir cuenta, tenemos que ponerlo al servicio. Primera pregunta, ¿qué me dio el Señor? Segunda cosa, ¿confío de que lo que Dios me dio yo lo puedo administrar bien? Es algo interesante lo que cuenta la historia. Que este Señor le dio los talentos, estas bolsas de plata, le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. A veces se nos van tantos años de vida y perdemos tanto tiempo muy valioso replanteándonos si yo puedo o no puedo, si sirvo o no sirvo. Tantas veces hemos pensado, la verdad que no soy bueno para nada. Porque vivimos comparándonos con otros. Vivimos poniéndonos formatos o perfiles o patrones o paradigmas que no son con los cuales nos tenemos que comparar. ¿Sabés que Dios a cada uno nos hizo únicos e irrepetibles? Y cuando Dios nos hizo, a cada uno nos dio virtudes y capacidades que las debemos desarrollar. Y es interesante, el Espíritu de Dios nos ayuda a descubrir lo que Dios nos ha concedido. Primero, tiene que ver con qué nos dio el Señor. ¿Cuántos talentos te dio? ¿Cuánta riqueza te dio para administrar? Segundo, ¿sabés que si Dios te dio eso es porque sabe que tenés la capacidad para administrarlo? Aún este sirviente que escondió las cosas tenía una capacidad, nada más que por pereza y por miedo y por excusas no hizo lo que tenía que hacer con esta capacidad que Dios le había dado. 1 Pedro 4:10 dice que cada uno, de acuerdo al don, al regalo, a la capacidad, al talento que Dios le ha dado, lo tiene que administrar ayudando a otros. Y de esa forma vamos a ser buenos administradores de la gracia multicolor, multiforme de Dios. Primera pregunta, ¿qué te dio el Señor? Segunda pregunta, ¿crees que tenés la capacidad para administrarlo? Tercer pregunta, y esta es interesante, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Esta historia que contó Jesús nos ayuda a pensar en lo eterno. Dice Efesios capítulo 1, desde el versículo 17, Pablo ora por los creyentes y dice, Dios, yo te pido de que les des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que ellos entiendan tres cosas. Entiendan cuál es la esperanza que ellos tienen cuando los llamaste. Que ellos entiendan las riquezas que ellos tienen a su disposición simplemente por haber creído en ti. Y tercero, que ellos puedan descubrir y experimentar el poder de Dios en sus vidas. ¿Sabes? A veces, como creyentes, pensamos que todo terminó con que, bueno, yo arreglé, creí en Jesús, me arrepentí de mis pecados, soy hijo de Dios, y algún día el Señor me va a buscar, me voy al cielo, y pareciera que esa es toda mi esperanza. Y seguimos viviendo como hijos de Dios, pero para nuestros propósitos, para pasarla lo mejor que podamos en la vida. Y esta historia nos cuenta algo que es un misterio muy grande. Quizás alguna vez viste las Crónicas de Narnia.
La escribió S.S. Lewis, una mente brillante de su época, que ¿sabés qué? Le encantaba escribir historias como estas, fábulas, que representaban cosas espirituales. En las Crónicas de Narnia aparecen 4 chicos que, de este lado, eran huérfanos. Su padre fue a la guerra, no volvió, tenían que ser criados en otra ciudad. De este lado eran dignos de lástima, de compasión. Pero cuando cruzaban el portal y entraban en ese reino espiritual, eran reyes y reinas. ¿Sabés que la Biblia dice que a través de Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes? Y alguno dirá, bueno, qué lindo, sí, lo he escuchado varias veces, lo dice muchas veces la Biblia, pero ¿qué significa que yo soy rey? Si yo acá, sí, soy rey de lo que tengo, soy rey de mi hogar, soy rey de mi tiempo, de mi vida, de mis recursos. A veces ni de eso podemos gobernar muy bien. Pero quiero que entiendas algo. Tenemos que ejercitar y profundizar un poco más en esta esperanza que nos da Jesús. ¿Sabés qué? La Biblia nos habla de que cuando Jesús venga y ponga fin al reino del anticristo, todo un tema hablar de eso, pero cuando Jesús venga a reinar, la Biblia dice que los que creemos en Él, reinaremos juntamente con Él. La Biblia nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales nosotros, los que hemos sido fieles de este lado de la vida, vamos a ser premiados del otro lado. Quiero decirte algo. Esto de ser fiel en lo poco y que Dios te ponga sobre mucho es algo que se aplica para esta vida. Podés verlo al rey David, que antes de ser rey, era un pastorcito de ovejas, de unas muy pocas ovejas de su padre, menor de 8 hermanos. Y Dios vio que este muchacho era fiel en ese trabajito y vio cómo cuidaba esas ovejas y Dios dijo, yo necesito un rey así. Fue fiel en lo poco y Dios lo puso sobre mucho. Hay varias historias en la Biblia y no solamente en la Biblia. Quizás vos sos parte de una de esas historias donde fuiste responsable en algo y te diste cuenta de que Dios te bendijo y te puso en lugares superiores. Ahora, pero eso es humano. ¿Viste lo que el Señor les dice a esos sirvientes que fueron fieles? Primero los felicita y les dice, fueron buenos siervos. Los elogia, fueron fieles. Y les dice, ¿saben qué? Los voy a poner sobre riquezas mucho más grandes. Quiero que entiendas algo. La mejor posición que un ser humano pueda alcanzar en esta tierra, posición de poder, posición de posesiones que tenga, todo lo que uno pueda adquirir, no alcanza a ser ni una sombra de todo lo que va a ser lo que la Biblia llama en el reino venidero. Quiero que entiendas esto. No es lo mismo que un cristiano solamente se conforma con ser salvo y sigue viviendo como puede y para sí mismo, a alguien que está dispuesto a arriesgarlo todo para ser fiel hasta la muerte. La Biblia dice que si sufrimos por Cristo, reinaremos con Él. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús venga, tu fidelidad va a ser recompensada mucho, mucho, mucho más grande de lo que alguna vez algo se te haya recompensado acá en la tierra. Dice Apocalipsis 22:12, último capítulo de la Biblia. Jesús dice, yo vengo pronto. Habla de su regreso. Y vengo con premios. Vengo para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra. A veces creemos en Jesús, pero seguimos viviendo para lo momentáneo. Enterramos cosas que un día vamos a tener que rendir cuenta y solamente vivimos para nosotros. ¿Sabes qué? Nuestra vida acá en la tierra es muy limitada, es muy corta comparada con la eternidad. Por eso Jesús nos invita a hacer tesoros en el cielo. Por eso el Señor nos invita. Él nos dice, yo te avisé. Y no quiero que como termina la canción, en la frase digamos, y vos no me escuchaste. Teniendo tantas cosas para administrar, no te sentiste capaz de hacerlo y por miedo y por no conocerme lo enterraste. Yo quisiera que cuando Jesús venga me encuentre haciendo lo que Él esperaba que yo haga. Yo quiero escuchar la mejor felicitación del universo. Cuando Jesús venga y me dice, ¿sabes qué, Henry? Vos fuiste fiel, fuiste un buen siervo, hiciste lo que tenías que hacer. ¿Sabes qué? Fuiste fiel en lo poquito, te voy a poner sobre mucho. Y si bien es cierto que uno, si sirve a Dios y trata de ser más y mejor hijo de Dios y administrar bien, ¿sabes qué? Uno lo hace por amor a Él. Pero ¿sabes qué? Dios, que recompensa las cosas menores acá en la tierra, ¿cómo no va a recompensar la vida de aquel
que está dispuesto a perderlo todo por amor a Él. Jesús contó esta historia para que nos preparemos para el final. Cabe la pregunta, ¿qué estás haciendo con el talento o los talentos o la riqueza que Dios te dio? Segundo, ¿todavía te seguís cuestionando que no sos capaz para hacerlo? Dios confía en vos, por eso te lo dio. Tercero, ¿lo estás administrando para cosas eternas? Dichosos aquellos que entienden esta historia que contó Jesús, porque al que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner sobre mucho. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad tiene que ver con un compromiso de responsabilidad hasta las últimas consecuencias. Dios quiere que seas fiel. Te invito a que juntos oremos. Señor, conoces a cada uno de los que en este momento estamos reunidos de esta forma, escuchando esta historia que nos desafía, que nos despierta, que nos ayuda a replantearnos qué estamos haciendo con lo que nos has dado. Señor, tengamos mucho o poco, queremos administrar bien lo que nos has dado, administrarlo en tu reino. Señor, quizás hay muchas cosas que hemos dejado de hacer y esperabas que las sigamos haciendo. Señor, quizás hay cosas que no las hemos hecho nunca y son como un deseo que ha quedado sepultado y enterrado y nunca hay tiempo en nuestra agenda para hacerlo. Señor, quizás hay cosas que todavía no hemos descubierto, que tú nos has dado. Que este tiempo diferente que nos toca vivir sea un gran tiempo de revelación por tu Espíritu de esas cosas que nos has concedido. Señor, ayúdanos a entender que la esperanza que tenemos en ti es mucho más que irnos al cielo. Que nos has hecho reyes, que nos has hecho sacerdotes tuyos, que nos has dado un reino que no se mueve, que es eterno, que nadie nos puede quitar, y eso debe darnos gratitud para querer serte fieles y servirte. Señor, yo te quiero pedir por aquellos que en estos momentos necesitan volver a confiar en lo que tú les has confiado, volver a confiar en que confiaste en ellos. Señor, si hay gente que está teniendo miedos o quizás una baja autoestima o quizás timidez que no lo deja activar lo que tú les has dado, te agradezco porque tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos has dado esa valentía tuya para arriesgarnos a hacer cosas que quizás hasta hoy no hemos hecho. Señor, si quizás hay alguien que está solamente pensando en pasarlo lo mejor que puede y no está poniendo su enfoque en lo eterno, Señor, despertá la realidad espiritual de lo que se viene. Señor, que aún estas alertas que vemos en los tiempos nos ayuden a prepararnos para tu regreso. Y Señor, si hay alguno que todavía no ha descubierto los dones, capacidades o cosas que les has dado porque está siempre pensando en lo que le falta o en lo que tiene el otro, que la revelación de tu Espíritu le traiga la claridad para descubrir todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros. Ya que has confiado riquezas y has confiado en que nosotros éramos capaces, queremos ser fieles a ti, Señor. Te pido por aquellos que todavía tienen que dar su primer paso, de arrepentirse de sus pecados, de confiar en tu perdón y de empezar una nueva vida. Que este sea el día para ellos. Yo te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Hablando de administrar, creemos que en estos tiempos es muy necesario recibir buenos consejos y principios de la palabra de Dios para saber cómo administrarnos. Así que te invito a que escuches este consejo. Qué bueno que fue pasar este tiempo juntos. Estamos en diferentes lugares, pero juntos unimos nuestra fe, nuestra atención, nuestra concentración, nos ponemos a pensar, escuchamos lo mismo, cantamos lo mismo, abrimos nuestro corazón para hablarle a Dios, que es orar. Eso nos hace tanto bien. Quiero que sigas siendo parte durante toda esta semana de esta búsqueda de Dios. Seguir a Dios es algo que Dios planificó que sea hecho en familia, acompañados por buenos amigos. Por eso van a salir todas nuestras redes y va a salir nuestro número de WhatsApp donde te podés comunicar si tenés algún motivo de oración o algo para contar, algo bueno que te ha pasado, alguna respuesta a algo que le pediste a Dios, nos va a hacer bien saberlo. Si tenés alguna necesidad,
ya sea alimentaria, ya sea algún problema que no podés resolver, o quizás necesitas un medicamento. En este tiempo queremos ser familia y ser refugio, así que comunícate con nosotros en lo que podamos, queremos ayudar, y como red y como amigos, tratar de cada uno poder atender la necesidad del otro. Así que gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. Que el amor de Dios lo puedas percibir, que esa gracia de Jesús que nos levanta y nos da nuevas oportunidades, pero esa presencia hermosa del Espíritu Santo que se siente acá en el corazón, te acompañe en este momento. Que Dios te bendiga.